Hola a todos, yo soy Paula y hoy día les quiero hablar sobre premios Nobel. La idea del video de hoy es contarles los premios Nobel que he leído, ya sea por casualidad o porque me lo propuse a lo largo de la vida. Y como para que sepan, actualmente, a 2022, el premio se ha otorgado desde su inicio en 1901 a 119 personas. Hay algunos años donde se ha asignado a más de una persona y otros tantos años donde no se asignó a nadie o no se le otorgó a nadie, ya sea por guerras principalmente. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a revisar desde los más antiguos, como de los que fueron galardonados más hacia atrás, hasta los más actuales, cuáles yo he leído a la fecha y cuáles están en mi lista de libros por leer. Y también, por supuesto, contarle un poco de lo que opiné sobre estos libros. Así que bueno, sin más demora, vamos con los premios Nobel que he leído. El primer autor del que les quiero hablar se trata de Rudyard Kipling, un autor de Reino Unido que vivió en India, y le otorgaron el premio el año 1907 con la siguiente razón: en consideración de su poder de observación, originalidad de imaginación, virilidad de ideas y un talento extraordinario para la narración que caracterizan las creaciones de este autor famoso a nivel mundial. O sea, ya en 1907 Rudyard Kipling era súper famoso y me llama demasiado la atención el tema de la virilidad de ideas. Claramente eran otros tiempos. Y el libro que yo he leído de él, por supuesto, es El libro de la selva, que fue publicado entre 1894 y 1895. A diferencia de lo que yo creía, el libro de la selva no es una sola historia, sino que son varias historias que se ambientan en la selva, por así decirlo, y donde una de las historias es la del famoso Mowgli, pero hay otras entre medio. Y de hecho algunas de ellas las encontré mucho más interesantes que la de Mowgli, pero sí es un libro que me gustó mucho cuando lo leí. Siento que si bien es infantil, se le nota su antigüedad, entonces quizás no siempre es tan entretenido leer o tan como ágil como pueden ser publicaciones más actuales. Sí creo que es muy interesante para ver cómo Rudyard Kipling veía el mundo de la naturaleza, por así decirlo, y cómo se relacionaban quizás los animales y culturas en probablemente India. A mí me gustó mucho y bueno, este es el libro que he leído de él y quizás algún día lea alguna otra de sus publicaciones. El siguiente autor se trata de Rabindranath Tagore, es un autor de origen indio cuando era colonia inglesa. Le otorgaron este premio en 1913 bajo la siguiente consigna: debido a su verso profundamente sensitivo, fresco y hermoso, con el cual, con una destreza consumada, ha creado su pensamiento poético, expresado en sus propias palabras en inglés, una parte de la literatura de Occidente. La historia que yo leí de él se trata de Saba, que es una historia cortita de una chica que está como muy en sintonía con la naturaleza y la espiritualidad. Se nota mucho que el autor tenía como un sentido como muy de escribir en verso, quizás más poético. Este libro está ilustrado y yo me lo encontré por casualidad, probablemente en una feria internacional del libro Santiago hace varios años, en el stand de la editorial Planeta Sostenible, que es una editorial independiente. Me llamó probablemente primero la atención la portada, pero en la parte de atrás sí dice que Rabindranath Tagore es uno de los autores más como conocidos o más grandes de la India y que ganó el premio Nobel de Literatura y que fue el primer asiático en ganarlo. Así que este libro yo lo leí, me gustó mucho, lo recomiendo. Creo que se puede comprar a través de la página de Planeta Sostenible y probablemente también está disponible en otros formatos. Después nos saltamos a 1957 con Albert Camus, no me pregunten cómo se dice su nombre, que es un autor francés pero que nació en Argelia, y le otorgaron el premio por la siguiente razón: por su importante producción literaria que con una seriedad clarividente ilumina los problemas de la conciencia humana en nuestra época, 1950 y algo. El libro de Albert Camus que yo leí, por supuesto, es El extranjero, que fue publicado en 1942. Este libro a mí me gustó muchísimo, no esperaba que me gustara tanto y que lo encontrara tan interesante, pero claramente sí tiene todo ese tema de los problemas de la conciencia humana o de esta persona que vive como bastante desconectado de su sociedad, por así decirlo. Es un libro súper interesante, como muy que viene de adentro del personaje que nos cuenta su historia, así que yo veo como lo que dijeron en el discurso de cuando le otorgaron el premio Nobel a Albert Camus en este libro. Me gustó harto, lo recomiendo lo leí hace súper poco y creo que fue súper bueno que no lo leyera siendo más chica, porque hoy en día supe apreciarlo mejor probablemente y lo recomiendo muchísimo. Luego saltamos a 1971 con Pablo Neruda, autor chileno, que le otorgaron el premio por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente. Yo de Neruda debo haber leído en el colegio 20 poemas de amor y una canción desesperada.
No me pregunten qué me pareció, no tengo idea. La verdad es que la poesía nunca ha sido como algo de mi interés. Pero bueno, Neruda fue muy importante en su época, hemos descubierto algunas cosas de él al paso de los años, por lo mismo no lo vemos con muy buenos ojos, por decirlo bajo, pero sí he leído a Neruda, pero no me encantó porque de todas maneras la poesía no es para mí, así que probablemente no entendí ni la mitad de lo que leí en esa ocasión. Y tampoco tengo interés en volver a leerlo de todas maneras. Luego vamos a Gabriel García Márquez, autor colombiano que le otorgaron el Premio Nobel de Literatura en 1982 por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. O sea, de nuevo tenemos esa frase de un continente. Quizás estaban tratando de salir de Europa o algo así cuando empezaron a otorgar estos premios a latinoamericanos, que no sé cuántos latinoamericanos habrán ganado el Premio Nobel de Literatura, pero lo consideran como un exponente no solo a nivel nacional prácticamente, sino que a nivel continente. Yo de García Márquez he leído 2 libros que yo recuerde. Leí para el colegio ambos, Crónica de una muerte anunciada y 100 años de soledad. En esa época, a mis 16, 17 años, no los disfruté. A mí García Márquez no me ha logrado atrapar, por lo menos en esa época. Quizás algún día le dé otra oportunidad, ahora que estoy empezando a apreciar cosas como el realismo mágico, cosa que no apreciaba en esa época. Pero sí sé que es un autor súper relevante a nivel mundial y que sus historias han marcado también como un estilo de escritura a nivel continente, por lo cual también se ve mucho que eso es lo que pegó al otorgarle este premio. Probablemente está muy merecido, pero tampoco es de mi preferencia. Luego pasamos al siguiente año, 1983, cuando le otorgaron el Premio Nobel de Literatura a William Golding, un autor de origen británico del Reino Unido. Se le otorgó por sus novelas que, con la perspicacia del arte narrativo realista y la diversidad y universalidad del mito, ilumina la condición humana en el mundo de hoy en día. Real, demasiado real. Yo de William Golding leí El Señor de las Moscas, lo encontré potente. No es un libro que a mí me encante, en el sentido de que me sentí muy incómoda leyéndolo, y probablemente porque también lo leí en inglés, lo cual dificultó un poco la lectura. No es un libro fácil, por lo menos no fue fácil para mí, pero de todas maneras ese libro yo creo que es potentísimo. Nos pone en la situación de cómo se comportaría una comunidad, ciertos seres humanos con absoluta libertad y sin límites. Fue un libro pero interesantísimo, que de verdad me ponía muy nerviosa, que me sentía incómoda leyéndolo, pero creo que, y estoy segura que el autor algo así quería lograr en el lector. O sea, yo creo que lo más notable es que William Golding lo que logra con ese libro es pegarle al lector, y eso está como muy notable. Y de todas maneras ilumina la condición humana, para dejarlo ahí. Así que sí, El Señor de las Moscas a mí me gustó muchísimo, lo recomiendo mucho, creo que de verdad es una gran lectura, no es mi favorita, pero sí sé apreciarla. Luego tenemos a Toni Morrison, que le otorgaron el premio en 1993. Ella es una autora estadounidense y le otorgaron el premio por quien en novelas caracterizadas por fuerza visionaria y sentido poético da vida a un aspecto esencial de la realidad estadounidense. Yo de Toni Morrison he leído un libro, de hecho lo terminé hace súper poco, se trata de Beloved, que se ambienta o se enfoca en el tema de la esclavitud en Estados Unidos y cómo las personas negras finalmente escapan de esta condición y cómo se fueron como liberando y empezar a desarrollarse en la sociedad más allá de su condición de esclavos en el norte, ahora escapados. Beloved tiene de todas maneras ese sentido poético que indicaron en el discurso de cuando le otorgaron el premio. Yo estoy segura que sí. No fue un libro que me encantara, de hecho creo que le di 3 estrellas. Creo que es un libro confuso, que es difícil de leer, que no es para todo el mundo, pero sí puedo ver que tenga su mérito y que alguien quiera premiar a Toni Morrison. No descarto leer más libros de ella, pero por ahora me quedo con Beloved y quizá en el futuro lejano lea alguno de sus otros libros. En 1998 le otorgaron el premio a José Saramago, un autor portugués, por la siguiente razón: quien, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía, continuamente nos permite aprehender una vez más una realidad elusiva.
Sí, todo el rato sí. He leído un libro de Saramago, he escuchado sobre sus otros libros y estoy totalmente de acuerdo que es más o menos lo que hace con sus historias. Por supuesto, de José Saramago yo leí Ensayo sobre la ceguera, lo leí cuando tenía 16 años, si no me equivoco, en un verano, y me gustó muchísimo. Lo encontré tan original y tan crudo, tan muy parecido a lo que provoca quizás William Golding con El Señor de las Moscas, donde nos muestra cómo se comportan los seres humanos ante situaciones que no se esperan, y es muy real, siento yo, como que de hecho casi que hemos visto un poco de eso desde que empezó la pandemia y todos los tiempos convulsos actuales, por así decirlo. Así que sí, de todas maneras, yo recomiendo muchísimo Ensayo sobre la ceguera, me encantaría volver a leerlo, pero creo que antes voy a preferir leer otros libros del autor, pero nada, léanlo. Si no han leído Ensayo sobre la ceguera, háganlo. Ahora nos saltamos al año 2015 con Svetlana Alexievich, autora de Bielorrusia, que le otorgaron el Premio Nobel de Literatura por sus escritos polifónicos, un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo. También muy real. Yo de Svetlana Alexievich he leído 4 libros. 4, es de las autoras que más he leído para ser en mi vida, sin contar la gente con sagas. Y todos sus libros son potentísimos. Los libros de Svetlana Alexievich siempre se centran como en hitos históricos relevantes, en especial relevantes para la Unión Soviética en su momento, donde ella recoge los testimonios de diferentes gente que vivió estos eventos y los compila y los ordena y como que los vuelve arte, por así decirlo, en sus libros. Principalmente, bueno, los libros de la colección de Voces de Utopía. Yo a Svetlana Alexievich la conocí por casualidad un día en la librería. Estaba yo en una librería haciendo fila, ya no me acuerdo comprando qué, y escucho a alguien decir: oye, quiero el libro de la persona que ganó, y no me acuerdo cómo se llama el título, y es una autora del Premio Nobel, y Paula Reyes agarró el Google y fue como: Premio Nobel Literatura 2015, no sé qué cuestión, Svetlana Alexievich. Y le digo: ah, señora, es Svetlana Alexievich. Y dice: sí, eso, que yo le regalé el libro a alguien y ahora lo quiero yo, no sé qué cuestión. Y ese libro era Voces de Chernobyl. Y yo, por supuesto, tenía que leer este libro porque ya les he dicho que es un tema que a mí me interesa mucho desde mis intereses como académicos en adelante. De hecho, siempre me ha llamado la atención desde que era muy chica. Entonces yo leí Voces de Chernobyl, hasta ahora sigue siendo mi favorito por la autora, pero también he leído 3 libros más y quiero mucho leer El fin del Homo Sovieticus, pero es el libro un poquito más difícil de alcanzar para mí por su precio y porque a Chile no llega mucho. Pero bueno, de todas maneras, sí, Svetlana Alexievich hace estos como textos escritos polifónicos, monumento al sufrimiento, como dijo el discurso en su momento, y al coraje en nuestro tiempo. O bueno, en los 80 más probablemente. Yo a Svetlana Alexievich la recomiendo siempre. Es durísimo de leer, es potente, es complejo, es doloroso, como que de verdad aquí no se guarda mucho, ella no filtra mucho lo que te quiere mostrar con los testimonios. Probablemente ella recogió mucha más información de la que terminó en sus libros, pero siento que te trata de mostrar todo lo que se pueda respecto a ese hito. Entonces, nada, a mí yo creo que de todos los que he nombrado hasta ahora, Svetlana Alexievich para mí se lleva todos los premios, mi favorita hasta ahora, y vamos a ver si algún día me gusta más otro. Pero léanla. El siguiente autor se trata de Kazuo Ishiguro, que es un autor del Reino Unido, más bien nació en Japón, pero ahora es de nacionalidad británica, y que le otorgaron el premio el año 2017 por la siguiente razón. Quien, en sus novelas de gran fuerza emocional, ha descubierto el abismo bajo nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo. Me parece algo más bien esotérico, pero creo que lo que pasa con Kazuo Ishiguro es que todos sus libros son muy diferentes entre sí. Entonces es difícil como agarrarlo como de él es este estilo, porque él va al parecer como experimentando. Yo de Kazuo Ishiguro leí un libro por absoluta casualidad. Lo leí a través de la Biblioteca Pública Digital y se trata de Los Restos del Día, este libro que donde seguimos a un mayordomo que nos cuenta nostálgico cómo era la vida antes, cuando todo el tema de la servidumbre y los mayordomos tenían mucha más relevancia en la sociedad y cómo eso va perdiendo vigencia en los tiempos actuales. Creo que es un libro muy introspectivo que me gustó muchísimo y de verdad lo leí por casualidad porque estaba buscando un libro publicado en los años 80 y me apareció ese. Yo me enteré cuando él recibió el Premio Nobel de Literatura, pero ese año todos esperaban que ganara otra persona y no fue así.
Pero claro, no fue como un incentivo para mí para buscar un libro de él, sino que finalmente lo leí por casualidad. Pero sí creo que fue un libro muy interesante, muy introspectivo. Me gustó cómo nos mostró la situación de este mayordomo y cómo era tan nostálgico todo. Y sí estoy interesada en leer más libros de él porque tengo entendido que de verdad son súper diversos entre sí. La última autora que he leído y que fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura se trata de Olga Tokarczuk, autora polaca que le otorgaron el premio el año 2018 por la siguiente razón. Por una imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa el cruce de fronteras como una forma de vida. Sí, yo he leído solo un libro de Olga Tokarczuk y se trata de Los Errantes. Lo leí el año pasado, estuve leyéndolo por meses. Me costó mucho leerlo, pero es de esos libros que yo puedo estar mirando el aire y de repente se me cruza de nuevo por la mente. Eso lo encuentro demasiado notable. Y sí, es literal, enciclopédico y literal, habla del cruce de fronteras como una forma de vida. Porque justamente de eso se trata el libro. Vamos a dejarlo hasta ahí. No es un libro fácil de leer, creo que no es un libro para todo el mundo, pero sí es un libro que deja huella, por así decirlo, y por eso creo que puede valer la pena leerlo, aunque a mí no me haya encantado. También fue un libro que pillé en la Biblioteca Pública Digital, no me acuerdo cuál fue el incentivo para leerlo, si habrá sido un desafío o habrá sido que lo mencionó alguien más, ya no me acuerdo, pero sí estuve muchísimo tiempo leyéndolo, eso sí que sí que sí. Y bueno, esos son los 11 autores y autoras que he leído que han ganado el Premio Nobel de Literatura. Y ahora para cerrar el video les voy a contar los que se vienen. Bueno, eventualmente algún día voy a leer a Orhan Pamuk, que es el autor que recibió el Premio Nobel de Literatura el año 2006. Es un autor de origen turco y el libro que yo tengo de Orhan Pamuk para leer se trata de Las Noches de la Peste. Y lo divertido de este libro es que, bueno, fue primero publicado en 2021, es decir, después de que él ganara el Premio Nobel de Literatura. Y además, es un libro que no me acuerdo si lo vimos en la librería o mi pololo lo había visto como en internet, que nos llamó la atención. Y se trata de una pandemia en Turquía, es como una novela histórica, es gigantesco. Y nada, me acuerdo que nos llamó muchísimo la atención, así que eventualmente voy a leer este libro. El último autor del cual tengo un libro actualmente en físico para leer y que ganó el Premio Nobel de Literatura se llama Abdulrazak Gurnah, que es un autor de Tanzania que recibió el Premio Nobel de Literatura el año pasado, es decir, en 2021. Abdulrazak Gurnah tengo Paraíso, que debe ser de los primeros libros que se publicaron de él en español después de que ganó el Premio Nobel de Literatura. Bueno, lo publicó Salamandra, si no me equivoco, también el año pasado y es una onda a nivel histórica que va siguiendo como todo el tema de tribus, como muy autóctona da la impresión. Tengo muchas ganas de leerlo, a ver cuándo cae. Ese sería el otro Premio Nobel de Literatura que tengo así como en la mira para llegar a los 13 eventualmente de los 119 autores que han ganado el Premio Nobel de Literatura. Ahora, para que quede claro, no es mi intención en la vida leer los 119 personas que hasta la fecha han recibido el Premio Nobel de Literatura, en especial porque algunos de ellos ni siquiera han publicado libros o no todos de ellos hablan o tienen como literatura así como narrativa. A veces son ensayistas, a veces pueden ser poetas y esas cosas a mí personalmente no me interesan mucho, pero sí me gustaría ir ahí cachando cuáles me llaman la atención y poniéndoles quizás más prioridad de repente para leerlos. Cuéntenme, chiquillos, ¿ustedes han hecho este ejercicio de ver cuántos premios Nobel de literatura han leído en su vida y si les llama la atención alguno en particular? Coméntenme abajo y no se olviden de dejar me gusta si les gustó este video, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.